Hola a todos, soy Orit Benzi Asabra de la Universidad Ben Gurión. Estoy encantada de estar acá. Es la segunda vez que vengo a Chile. Voy a hablar del enfoque sistémico de la Tierra del planeta azul como paradigma para la educación ambiental en general y en especial. Y la presentación y todo el trabajo ha sido hecho en colaboración con el profesor Nir Orion y el profesor Daniel Ronen, que fueron mis asesores en mi tesis en el Instituto Weizmann. Por lo tanto, lo primero que ustedes pueden preguntarse es el enfoque de ciencias de la Tierra. Es que los estudiantes pueden explicar los fenómenos de los sistemas terrestres. Cuando me preguntan cuál es la parte más, el lugar más importante de estar en el lugar más hermoso de la Tierra, este desierto. ¿Y por qué fenómenos pueden aprender los estudiantes en el Mar Muerto? Nosotros tenemos unos agujeros muy peligrosos que han apareciendo, están en el Mar Muerto por la falta de relleno de agua, porque se está usando cada vez más agua. Tenemos más de 3.000 agujeros en profundidad y tenemos áreas turísticas que están unos kilómetros, que se han tenido que alejar del Mar Muerto debido a cuáles tipo de fenómenos y habilidades cognitivas deben desarrollarse para entender el fenómeno. Primero es que el enfoque de la ciencia de la Tierra la Tierra es un fenómeno, una unidad única compuesta de 4 sistemas terrestres: la biosfera, la atmósfera, la troposfera. Y cuando vemos el ciclo del agua, tenemos que verlo los investigadores han hablado porque vemos muchos procesos como condensación, precipitación, dilución, infiltración, procesos de humanos para entender no solamente la ocurrencia, sino también la relación entre los sistemas que están presentes en estos fenómenos. Con frecuencia le pedimos a los estudiantes qué pensamiento cíclico deberá estar para entender el ciclo del agua, viendo cómo se cierra el círculo con la retroalimentación dentro del agua del ciclo de evaporación y su conexión la lluvia, y cómo cada ciclo involucra distintos procesos, distintas interacciones e influye no solamente en la biosfera, sino en todos los 4 componentes de la Tierra. Nosotros creemos que la capacidad que tienen los estudiantes de comprender estos sistemas tan complicados bioquímica se basa, el ciclo natural del agua, de las rocas, está basado en su capacidad de desarrollar una percepción sistémica dinámica de nuestro planeta. ¿Y por qué aprender sobre sistemas? Los estándares de ciencia para la próxima generación se relaciona en Estados Unidos. Toda la educación de ciencia en el mundo occidental están influyendo con el desarrollo curricular y las pautas de Estados Unidos, que es muy importante para alfabetismo ambiental de los ciudadanos. Tenemos que definir prácticas que se relacionan con la educación en ciencias. Hemos definido ideas centrales y, más importantemente, definimos conceptos de avanzada, y todos involucran un pensamiento sistémico, escalas, causa y efecto, modelos de sistema, el ciclo de conservación de flujos y reserva, estabilidad y cambio. Cada fenómeno ambiental, ya sea calentamiento global, biodiversidad, agua, debemos preguntarnos cómo estos se pueden relacionar estos conceptos y con qué enfoques sistémicos debemos usar para que los
estudiantes logren entender o desarrollen en profundidad, tengan una profunda comprensión de estos conceptos. Entonces, hablemos sobre el pensamiento sistémico. En el trabajo que se presentó en el 2005, definimos el pensamiento sistémico como una estructura jerárquica a tres niveles. El primer nivel analiza los componentes de un sistema, incluyendo la capacidad de identificar componentes de un sistema y los procesos de un sistema. El nivel B es la síntesis de los componentes dentro de un sistema, con la capacidad de entender la relación dinámica entre los componentes de un sistema y la organización en una relación que se entiende, una red de interrelaciones, y entender los procesos cíclicos. Y estoy media descoordinada con mi presentación, me está contando. Aquí. Y el nivel C es la capacidad de identificar patrones del sistema y generalizar en la capacidad de identificar las partes ocultas del sistema, la capacidad de pensamiento temporal, predictivo y retrospectivo, tratando de buscar fenómenos como los problemas del hundimiento en el Mar Muerto, para saber qué procesos pudieron ocurrir en el pasado que hace que estas relaciones ahora, este hundimiento en el Mar Muerto, cómo se podría haber predecido o establecer una política para poder abordar este problema. Lo que primera etapa de la investigación que les voy a presentar es la implementación del enfoque del pensamiento en ciencias de la Tierra en la educación elementaria básica, que ha sido publicada en este libro y las preguntas de investigación eran: ¿cuáles son las capacidades de pensamiento sistémico iniciales de estudiantes de cuarto básico antes de la intervención? ¿Y qué habilidades de pensamiento sistémico podrían desarrollar estudiantes de cuarto básico como resultado del proceso de aprendizaje? Para quienes no son expertos de educación, todo currículum primero se evalúa sin importar qué fenómeno ni qué edad tengan. No, el primero tenemos que entender cuál es la brecha y si hay alguna mayor comprensión. Primero tenemos que entender el modelo mental, las barreras cognitivas que tiene y que presentan los estudiantes respecto de determinados fenómenos. Ahora, ¿cuáles son las características del currículum? El primer es el aprendizaje basado en investigación, es el conocimiento que requiere basado en actividades científicas. Si la pregunta, ¿cuáles son lo que se está relatando? El relato del currículum transversal es el problema que hay en Santiago, es el problema del Mar Muerta, es el problema del lago de Galilea en Israel u otros fenómenos locales. Nosotros hablamos normalmente en pensar globalmente y actuar localmente, pero el relato debe ser algo que haga sentido local. Ahora, fenómenos del mundo real, no un cuento, sino que algo que está pasando de verdad, que está ocurriendo en nuestra sociedad y en nuestra región. Y generalmente hablamos del calentamiento global porque es más fácil, no tenemos responsabilidad alguna, pero ¿qué ocurre en nuestro patio trasero? Esas son las cosas en que debemos involucrar a los alumnos y un ambiente de aprendizaje al aire libre. Eso va a ayudar mucho. Y la última, que es importante, actividades que integren el conocimiento. Y esta es una segunda regla en educación. Cualquier tipo de educación hay que tener integración de conocimiento, si no el conocimiento no tiene significado. Quisiera contar ciertos relatos a mis alumnos para que ellos se involucren en la ciencia, pero si no hay integración, actividades para integrar los conocimientos, los conceptos, no va a quedar en la memoria a largo plazo. Eso es psicología básica. Entonces tomamos niños en cuarto básico. Fuimos a un arroyo, no alcanza a ser un río, y les pedimos
podría el contacto directo con fenómenos reales y procesos en pequeña escala permite a los estudiantes, podemos también permitirles entender mejor y más a nivel más abstracto el ciclo de agua. Entonces los llevamos a monitorear y explorar la calidad del agua, la biodiversidad y las características de una represa, agua en movimiento, corriendo, de un área, un pozo, etcétera. No voy a presentarles todo, pero lo van a ver todo lo que hicimos, toda la actividad en su pendrive. Pero es importante para mí poner énfasis en que cualquier conclusión que presentamos respecto el desarrollo cognitivo de las habilidades sistémicas se relaciona con muchas herramientas de investigación. Es un enfoque cualitativo, cuantitativo, observación, investigación, la parrilla de pensamiento, dibujos, etcétera. Entonces, algunos ejemplos. Viendo el análisis de componentes dentro del sistema, pedimos a los niños que hicieran un dibujo acerca de lo que ocurre con el agua en la naturaleza. Esta es una pre-prueba de Shira. En su percepción no hay conexión entre los procesos y los componentes. La mayoría de los niños en cuarto básico, esto es lo que dibujan en realidad. Y en una prueba posterior, entonces, ella incorporó los procesos de penetración. Y lo que es importante es que hay interacción entre las características de los componentes y los procesos. Súbitamente hay raíces de las plantas. Los niños saben que las plantas tienen raíces, pero no utilizan este concepto como componente del transporte de agua en un sistema, solo después que han estudiado los diversos roles del agua y del el agua que aparece en la zona del agua subterráneas y ellos no manejaban la relación con el acuífero, ahora pueden cerrar el ciclo. ¿Recuerdan el ciclo que les mostré de pensamiento cíclico? Hay que dar herramientas cognitivas para que puedan cerrar el ciclo. Otra cosa que ocurre se relaciona con los extremos o sistemas. La mayoría de los niños dibuja esto a principios del proceso de aprendizaje. Raíces, algunos, hay agua, sí, el sol, la lluvia. Pero al terminar el proceso de aprendizaje, repentinamente tiene una apariencia más real. Podemos ver la penetración, la evaporación, podemos ver la relación entre el tipo de roca y suelo y la distribución de agua en el sistema. Y aún más importante, el alumno preguntó en otra página. ¿Por qué? Porque siguió en otra página porque quería que el agua fluyera hacia los arroyos, los ríos, hacia el océano. Y tiene muchas conexiones, tiene muchas todavía ideas equivocadas. La mayoría es que hay precipitación sobre la tierra solamente y no sobre los océanos, pero también llueve y mucho. La gran proporción de lluvia, la mayor, es en los océanos porque la superficie de la tierra está cubierta en gran proporción por el océano. Este es el pensamiento de niños, pero también la visión antropocéntrica de las personas. Es una combinación. Cuando estamos viendo en la prueba posterior al ejercicio, podemos ver evaporación, condensación, precipitación, flujo. Todos los que están en azul ya aparecen. Y vemos el nivel de síntesis del pensamiento sintético. Tomamos las elaboraciones de todos los alumnos en dibujos, en entrevistas, sus observaciones en clase. Hicimos un análisis cualitativo de los datos en que tomamos todas las oraciones que ellos ponían o frases y nos preguntamos qué revelaba el alumno, qué conexión entre los distintos sistemas terrestres. Si por ejemplo, mencionaba que el suelo es afectado por la precipitación o calidad del agua subterránea, o si recibe el agua de las llaves, etcétera. El nivel de complejidad
el modelo mental del alumno y considera que al final del proceso había un cambio importante, principalmente en la hidrósfera y la hidrósfera humana. Queríamos saber qué tipo de pensamiento cíclico pueden desarrollar los alumnos en cuarto básico. Así que preguntamos algo muy simple. Las nubes son el punto de inicio del ciclo de agua y la llave que tienen en la casa es el punto final. ¿Verdadero o falso? ¿Qué piensan? ¿Qué tipo de pensamiento pueden tener respecto a estas preguntas tan ingenuas y abiertas? Entonces, al principio, 55% solamente, perdón, al final del proceso, solo 55% de los niños no están de acuerdo con esta afirmación, pero 20% solo dieron unas explicaciones como yo, estoy en desacuerdo completo porque no hay punto de inicio ni punto final en el ciclo de agua, ya que muchas cosas pueden ocurrir al agua entre medio y estos son los elementos más sustanciales del pensamiento sistémico y cíclico. Es una barrera cognitiva en cuarto básico. Entonces podemos decir una cosa, esta no es la forma para enseñar acerca del ciclo del agua. Yo sé que es todo el ciclo hídrico, esto es muy común en la educación básica, pero tiene varios problemas. No presenta nada con el ambiente real, local, a los alumnos, concepciones minimalistas. Es muy difícil presentar fenómenos que son tan complejos en forma tan simple. Lo que debemos hacer es llevar a los alumnos a la naturaleza, a su entorno local, para que desarrollen un modelo mental auténtico, concreto, de su sistema local, para desarrollar un enfoque más holístico, sistémico. No hay milagros. No podemos tomar algo abstracto sin comenzar por un fenómeno concreto. Entonces, de ahí pasamos al desarrollo del programa del ciclo de agua para enseñanza en media. Y ustedes tienen este libro en su pendrive. Si quieren leerlo en chino, lo pueden ver en el sitio web también, o en arábico, o en inglés, el idioma que quieran. Pero debo decir que el libro, sin una participación pedagógica, no tiene ningún sentido. No se puede enseñar un libro, se enseña y permite al alumno una experiencia de aprendizaje. Y por eso desarrollamos la parte didáctica y metodológica de cómo enseñar las historias o los relatos del planeta azul. Mucha gente participó, Ori, todos los que ven en pantalla, Daniel Román, Hugo Lanco, de Argentina. Y cada capítulo apunta a distintos procesos del ciclo, distintas interacciones, pero en cada capítulo es muy importante demostrar a los alumnos tanto la interacción entre sistemas terrestres y el pensamiento cíclico y dinámico respecto a los fenómenos relacionados con el agua. Por eso preguntamos, ¿por qué el agua? O el agua en los sistemas terrestres. Monitoreamos el agua, lo llevamos a un arroyo, evaluamos la calidad del agua. Preguntamos qué es el agua, la química del agua y cómo esta se ve influida por la forma de su trayectoria. Hay diferencia con la química del agua mineral, que tiene minerales en el sur de Israel o el norte de Israel. ¿Tienen la misma agua o tienen distintas características? La del Golán con la del Negev. ¿Hay suficiente agua para todos nosotros? También es una malla curricular basada en computacional que tiende a desarrollar el ciclo, el pensamiento cíclico, y se usa también en combinación con ambientes de aprendizaje como laboratorios, actividades en el exterior y simulaciones en computador. Preguntamos acerca del transporte de sustancias en el ciclo de agua y este proceso
hacemos que el alumno se mueva todo el tiempo del macro nivel al micro nivel, a todo tipo de organización dentro de los sistemas. Le preguntamos qué ocurre con el agua que tomamos, que bebemos. Y publicamos hicimos una evaluación cognitiva de este trabajo. Fue publicado en el Journal of Research and Science Teaching. También está en su unidad. El primero analiza cómo se desarrolla el pensamiento sistémico y el segundo, qué ocurre con el tiempo. Hicimos algo muy interesante. Tomamos alumnos que seguimos por 6 años después que se graduaron en la escuela secundaria. Ellos estaban ya en el ejército en Israel. Los entrevistamos. Teníamos todas las herramientas a las que fueron expuestos y pudimos evaluar cuál es la influencia a largo plazo de este programa después de 6 años. Fue muy interesante. Entonces, los alumnos en educación secundaria pueden desarrollar o entender, estamos hablando de octavo básico en realidad, sistemas terráqueos complejos. Ellos fueron expuestos al currículum desarrollado con el enfoque de Planeta Azul, por al menos tuvieron experiencias al aire libre. Bueno, los llevamos a un manantial de agua fresca, agua dulce, a un río contaminado. Por muchos años yo tenía agua contaminada en mi auto y mi marido me decía, ¿cuándo vas a terminar tu doctorado? El auto tiene un olor a alcantarillado o agua tratada espantoso. Pero bueno, ese es el precio a pagar en el desarrollo de currículo respecto al agua. Y lo que es importante para nosotros es que monitorear la calidad de agua en terreno, no en el laboratorio en la escuela. Así que compramos muchos kits de monitoreo de agua que usamos en el programa para poder evaluar el agua en la fuente. Fuimos a una caverna de estalagmitas y a una planta de tratamiento también para ver la diferencia. No sé qué ocurre acá en Chile, pero en Israel muchas plantas de tratamiento de agua generan agua que no vuelven a la naturaleza, sino a la agricultura, y el precio es que se crea biodiversidad en áreas en que aguas del arroyo van a la comunidad, pero en vez de volver a la naturaleza, debido al costo del tratamiento de aguas, pasa a uso agrícola en vez de volver a la naturaleza. Y el río Jordán, por ejemplo, no es siquiera un arroyo, está bastante vacío. Y eso tiene mucho que ver con el fenómeno de los hundimientos del Mar Muerto y el bajo nivel de agua. Lo que podemos ver es que en el modelo mental de un estudiante es que no vemos el reemplazo de la capacidad de pensamiento sistémico, sino que vemos a los estudiantes como una concepción. Pero cuando tratamos de negociar el modelo mental entre las alternativas intuitivas a un entendimiento más intuitivo y científico, científico, aún veo que si bien hay conexiones entre los procesos y sus componentes, y aunque hay distintos tipos de suelo, como suelo arcilloso, arena, etcétera, no puede evitar colocar un lago subterráneo. Un lago subterráneo no va a aparecer en piedra caliza, en piedra arenisca. Es un error, pero como son errores tan fuertes, van a emerger de la forma más científica. Y esto es gradualmente cómo pasan a este pensamiento. Acá podemos ver el flujo de infiltración de agua subterránea, la zona de infiltración, la zona no saturada, una planta que emite pesticidas y muchos componentes en que los estudiantes ya empiezan a hablar de la interacción entre los distintos sistemas. Cuando vemos los estudiantes que desarrollan complejidad, sistemas de modelos, depende de su modelo mental al comienzo tal.
tiene un patrón de aprendizaje inductivo en que se construye sistemas como si fuera un rompecabezas. Este patrón que ocurre en muchos estudiantes, y tal es un ejemplo de estos estudiantes que recopilan partes de información, conocimiento sin crear una definición holística del sistema activa. Si le aplicamos un cuestionario de conocimiento científico van a responder muy bien, pero es muy difícil poder armar el puzzle y tener una comprensión holística. Este es su mapa preconceptual, lo usamos mucho en educación para ciencia, fue desarrollado por Novak, es la forma que fue estudiante también en Odoban. Si ustedes ven acá al centro los conceptos centrales de los conceptos trentales dentro del mapa conceptual es agua, agua salada, agua potable, agua subterránea y ingredientes de la tierra. Enfatiza la parte atmosférica cíclica del ciclo del agua. Pero ¿qué pasa al final del proceso de aprendizaje? El estudiante ha logrado tener 10 interrelaciones dinámicas. Nosotros queremos que vean la conexión entre los componentes. ¿Es una conexión descriptiva o un proceso de interacción dinámica? Vean cómo usa biosfera, usa roca, usa caliza, muchos componentes, pero sigue siendo demasiado inductivo. Aún no llega a estar presentando aún no está presentando una comprensión avanzada dinámica del proceso y vemos la influencia de las actividades de educación para adultos en los dibujos que hizo Tal. Ven la cueva con estalagmita, el percolado, la lixiviación, el flujo, el arroyo y todas las experiencias que tuvo este estudiante que aprendió en la investigación en la cueva de estalagmitas en Jerusalén. Otro modelo del desarrollo de pensamiento sistémico es el patrón metacognitivo. Cuando uno piensa, ¿por qué pienso en tal fenómeno? Es caracterizar a los estudiantes que tratan de construir un modelo sistémico pasando en distintos niveles de organización. Por ejemplo, ¿qué aspectos de molecular? ¿Qué nivel macro? ¿Hay percepción cíclica? Presenté lo suficiente sistémica para entender lo que uno sabe y lo que uno no sabe. Es una habilidad cognitiva sumamente importante. Y ustedes ven que acá en el proceso de aprendizaje, este estudiante ya tiene un mapa conceptual mucho mejor ahora. Al presenta todos los sistemas, añade seres humanos, la disponibilidad de agua subterránea y agua superficial, pero luego ella presentó un modelo complejo del ciclo del agua que presenta 23 interacciones dinámicas, incluyendo biodiversidad y muchas otras influencias que se reciben sobre el ciclo del agua. De ver que entender un sistema es complejo, hay muchas barreras cognitivas. Primero hay que entender cuáles son los componentes, las relaciones dinámicas para construir una red de relaciones y llevar a el pensamiento temporal. ¿Podemos hacerlo? La pregunta es que el papel que tiene como modelo de rol el profesor. Cualquier estudiante, desde niños de kindergarten, agricultores, empleados del departamento de agua, hay que pensar lo que son estudiantes dentro de un proceso de aprendizaje. Así que hay que tener un aprendizaje interdisciplinario, es un cambio en paradigma. Cuando vemos una profesora es lo que vemos. Una profesora de ciencia en un laboratorio muy confiada, muy educada, muy orientada hacia la profesora, no tan orientada hacia los estudiantes y a mejorar el entorno de aprendizaje. Los profesores deben experimentar todas las actividades que ocurren en el programa, deben hacerlo y
cuando se desarrolla el currículum en América del Sur, los estudiantes hicieron todas las actividades. Los profesores hicieron todas las actividades que están en este libro. Lo hicieron los profesores como si fueran estudiantes. Hay que ayudar a los profesores a ajustar el programa a su entorno escolar. Por ejemplo, le voy a mostrar una foto. Sacamos a los profesores al Valle de San Ramón, hicieron preguntas ambientales sobre su entorno, contexto local. Hay que exponer a los profesores a la investigación que describe marcos alternativos para los estudiantes. Tienen que saber y hay que enfatizar el papel del conocimiento científico y habilidades científicas para desarrollar alfabetismo ambiental, habilidades de pensamiento crítico también y para entender la sostenibilidad y la educación ambiental. Acá estamos en Chile en un taller que hicimos antes trabajando con el libro y en la quebrada de Ramón. Yo estoy acá con Neil y Dan y los estudiantes en la quebrada de Ramón. Acá estamos monitoreando, sacando agua y tomando muestras del agua y estamos trabajando con nuestros cuadernos desarrollados específicamente para esta actividad. Muchísimas gracias.